La independencia de México. La Ciudad de México estaba gobernada por un ayuntamiento integrado por criollos que querían más participación en el gobierno. Propusieron no solo desconocer a José Bonaparte, sino también formar un gobierno provisional autónomo hasta que Fernando VII recuperara el trono. El 15 de septiembre de 1808, un grupo de peninsulares, encabezados por el terrateniente Gabriel de Yermo, destituyó al virrey Iturrigaray y envió a prisión a Azcárate, a Primo de Verdad y a Talamantes. El 13 de septiembre de 1810, el sacerdote Rafael Gil de León reveló la confesión de un moribundo, en la cual se preparaba un levantamiento contra los españoles. En febrero de 1810, se planeó una insurrección que iniciaría el 2 de octubre de ese mismo año. Cuando la conspiración fue descubierta, el corregidor Miguel Domínguez decidió encerrar a su esposa para protegerla. Encerrada por su esposo para protegerla y aislarla de los conspiradores, José Ortiz de Domínguez se valió de uno de sus criados para informar a Aldama, Allende e Hidalgo que el levantamiento que fraguaban había sido descubierto. La Guerra de Independencia fue un proceso histórico que se prolongó 11 años. Durante el mismo, murieron casi todos los héroes que iniciaron la lucha. Los reclamos y la ideología inicial del movimiento también cambiaron. El movimiento encabezado por Miguel Hidalgo y Costilla estuvo caracterizado por cierta improvisación. El levantamiento de Hidalgo, iniciado en el pueblo de Dolores el amanecer del 16 de septiembre de 1810, duró menos de un año. El grito de Dolores. Al tañido de las campanas. Tras recibir la noticia de la conspiración había sido descubierta, Hidalgo decidió adelantar el levantamiento, asimismo acompañado del capitán Ignacio Allende. Luego, se dirigió al atrio de la iglesia e hizo sonar las campanas para reunir a los pobladores. El cura Hidalgo habló entonces a la multitud y la convenció de luchar contra el gobierno virreinal. ¡Viva Fernando VII! ¡Muera el mal gobierno! La batalla de Monte de las Cruces. Un avance interrumpido. Después de tomar Valladolid, las fuerzas insurgentes avanzaron hacia la capital del virreinato. Muy cerca de su objetivo, Hidalgo tomó la decisión de, en lugar de seguir el camino a la Ciudad de México, se retiró. Más de 500 individuos, entre hombres y mujeres, campesinos, artesanos, rancheros y reos recién liberados, formaron el primer ejército insurgente, pero antes de 2 meses, sus seguidores sumarían 80,000. Allende y Aldama estuvieron al mando de los militares de carrera, siendo la única facción disciplinada del movimiento. Muy pronto, los saqueos y el pillaje del grupo rebelde resultaron incontrolables para Hidalgo y sus capitanes. Eran muchos los rencores y la miseria que la opresión de 3 siglos de coloniaje había generado. Asalto a la Alhóndiga de Granaditas. La irrupción en una fortaleza. El ataque a la ciudad minera de Guanajuato fue la primera gran batalla de la Guerra de Independencia. Hidalgo, encabezando un ejército conformado por campesinos, artesanos, indios, mestizos, negros y un pequeño número de criollos que carecían de disciplina militar. Cuenta la tradición que a falta de cañones, un minero apodado el Pípila se puso una losa de piedra en la espalda y prendió fuego a la puerta de la Alhóndiga, y así se produjo la matanza de los soldados realistas. Miguel Hidalgo comisiona a Morelos. En un poblado de Michoacán llamado Indaparapeo, el clérigo José María Morelos y Pavón se puso a órdenes de Miguel Hidalgo
Este lo comisionó para extender la insurrección a las costas del sur. Miguel Hidalgo en Guadalajara. 3 días después de su llegada a Guadalajara, Hidalgo publicó un bando que establecía la abolición de la esclavitud, ordenando a los propietarios que liberaran a sus esclavos en un plazo máximo de 10 días. Este también establecía la anulación del pago de atributos a los miembros de las castas, el cual sería sustituido por un impuesto del 2% de alcabala sobre la tierra y 3% para la corona española. Miguel Hidalgo en prisión. Surgieron diferencias entre los dirigentes del movimiento, que comenzaron a debilitar a la insurgencia. Los realistas retomaron a Guanajuato y después a Guadalajara. Los insurgentes se refugiaron en Zacatecas y después se encaminaron a Saltillo para ser apresados en Acatitla de Baján. Conducidos a Chihuahua, fueron juzgados y condenados a muerte. Hidalgo permaneció en una celda en el Palacio Municipal de Chihuahua hasta el día de su ejecución, el 30 de julio de 1811. La participación de José María Morelos. Tras la muerte de Hidalgo, la dirección del movimiento independentista fue asumida por José María Morelos y Pavón, que ya controlaba el territorio del sur del país. Morelos era superior a Hidalgo y logró organizar una fuerza bien disciplinada y entrenada. Comenzó a definir los puntos básicos en los que debería fundamentarse el gobierno independiente. Morelos convocó un Supremo Congreso Nacional Americano. Este se reunió el 14 de septiembre de 1813 en Chilpancingo, Guerrero, donde proclamaron la Constitución de Apatzingán. En 1812, Morelos y sus tropas resistieron durante más de 2 meses el acoso de los realistas en Cuautla. Desde la plaza de San Diego, en la parte más elevada de Cuautla, José María Morelos podía divisar el poblado, así como los movimientos del ejército realista, comandado por Félix María Calleja. La noche del 2 de mayo de 1812 abandonaron la ciudad. El niño artillero. Durante el sitio de Cuautla en 1812, el niño Narciso Mendoza, de apenas 12 años, hizo frente a los realistas cuando los insurgentes habían comenzado a replegarse. Para ello, se valió de un viejo cañón, el cual disparó contra las fuerzas comandadas por Félix María Calleja. Este acto animó a los insurgentes que lograran reagruparse y retornar a la lucha. José María Morelos y el Congreso de Chilpancingo. El movimiento armado adquiere un orden. Después de 3 años de lucha por la independencia, Morelos consideró necesario organizar un gobierno formal. Fue así como en 1813, después de haberse apoderado de Acapulco, convocó e instaló un congreso en Chilpancingo. El congreso se convirtió en la autoridad máxima de los insurgentes y Morelos pasó a ser el siervo de la nación. El congreso estaba integrado por diputados populares. Al mes siguiente, el congreso se disolvió. El juicio de José María Morelos. La condena religiosa y la ejecución civil. Durante 1815, Morelos fue acusado y perseguido por los realistas. Morelos consiguió su propósito al pasar por Texmalaca. Fue capturado por los realistas y llevado a la Ciudad de México. Fue juzgado por el Tribunal de Santo Oficio de la Inquisición. Lo hallaron culpable y fue despojado de su calidad sacerdotal. Fue fusilado el 22 de diciembre de 1815 en San Cristóbal Ecatepec. Morelos fue un gran estratega militar de la independencia e impulsor de la primera constitución política de México. En reconocimiento a su legado, en 1823 fue declarado benemérito de la patria. Entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. Un día de jubileo y fiesta. Tras la firma de los tratados de Córdoba, Juan de O'Donojú convenció a Francisco Novela, el virrey al que llegaba a sustituir, para que aceptara el documento y que sus tropas desocuparan la capital de Nueva España.
el 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante hizo su entrada triunfal a la Ciudad de México. Después, se firmó el Acta de Independencia del Imperio Mexicano, mediante la cual se puso fin a la destructiva guerra que se prolongó 11 años. La consumación de independencia. El abrazo de Acatempan. La unión de realistas e insurgentes. A principios de 1821, Iturbide y Guerrero se reunieron en el pueblo de Acatempan, donde sellaron el pacto de Alianza por la Independencia, con un abrazo. El ejército de Iturbide portaba la bandera realista, compuesta por una cruz de San Andrés, y la del ejército de Guerrero mostraba el águila sobre el nopal, pero ambos estandartes se reunían bajo la bandera de las tres garantías. Tres garantías que comprometió la lucha por la religión, la independencia y la unión. Ante este acto siguió la proclamación del Plan de Iguala en febrero del mismo año, en el que se declara la independencia, se establece como gobierno una monarquía constitucional. En agosto de 1821 llegó a la Nueva España don Juan O'Donoghue, el nuevo representante del gobierno español.